Abril de 1945. Berlín está en llamas. El régimen más poderoso de Europa se está desmoronando desde dentro. Sobre las ruinas, la artillería soviética bombardea la ciudad sin piedad. Bajo tierra, en un búnker de hormigón, un dictador espera. Todavía se siguen dando órdenes. Hay ejércitos que ya no existen. Se les ordena avanzar. A los niños se les entregan armas. Los civiles desaparecen entre humo y silencio. Y en las últimas horas, una decisión, dentro de ese búnker, pondrá fin a una guerra. Pero comienza algo mucho más peligroso. Berlín ya no parecía una capital, parecía una advertencia. En abril de 1945, la ciudad era solo una cáscara vacía de lo que alguna vez fue su poder. Barrios enteros se habían derrumbado, convertidos en cenizas y acero retorcido. El cielo permanecía permanentemente teñido de humo, mientras que la tierra temblaba bajo el constante bombardeo. Sin embargo, en medio de esta ruina, persistía una ilusión, la ilusión de que la guerra aún podía ganarse. Más allá de la ciudad, la realidad era mucho más contundente. La Alemania nazi ya había perdido el control de su imperio. Desde el este, el ejército rojo soviético avanzaba con implacable fuerza, arrasando territorios que antes habían estado bajo dominio alemán. Desde el oeste, las fuerzas estadounidenses y británicas presionaban, cerrando la última brecha. Alemania ya no defendía la victoria, sino que retrasaba el colapso. En el centro de este desmoronamiento se encontraba Adolf Hitler, ya no la figura imponente de años anteriores, sino un hombre confinado en las profundidades del búnker del Führer. Aislado del campo de batalla y cada vez más alejado de la realidad, seguía dando órdenes a divisiones que ya habían sido aniquiladas. Se ajustaban los mapas, se daban órdenes, pero fuera de los muros del búnker, esas órdenes se desvanecían en el silencio. A su alrededor se consolidó el último círculo de lealtad y temor. Joseph Goebbels se mantuvo firme, aferrándose a su ideología incluso mientras el mundo se desmoronaba. Otros, como Heinrich Himmler, comenzaron a anteponer la supervivencia a la lealtad. La unidad que una vez definió al régimen se resquebrajó bajo la presión. La confianza se erosionó. La duda reemplazó la certeza. Para los civiles de Berlín, la supervivencia se había convertido en el único objetivo. La comida escaseaba. El agua era escasa. Las familias se refugiaban en sótanos, escuchando cómo la artillería se acercaba cada día más. La propaganda seguía resonando a través de lo que quedaba de los sistemas de comunicación, prometiendo ayuda que nunca llegó. La verdad era evidente en las calles. La guerra había llegado a su fin. Mientras tanto, mucho más al este, el mariscal soviético Georgy Zhukov se preparaba para el asalto final. Para Joseph Stalin, Berlín no era solo un objetivo militar, era un símbolo. Capturar la ciudad significaba más que una victoria, significaba definir el futuro equilibrio de poder en Europa. Sin embargo, dentro de Berlín, esa realidad más amplia permaneció oculta por la negación. Las órdenes continuaron. Se exigió resistencia. Incluso cuando la ciudad quedó cercada, la idea de la rendición fue rechazada al más alto nivel. La contradicción final se había afianzado. Un régimen que se derrumbaba en la realidad, pero que se negaba a derrumbarse en sus creencias. Y a medida que las fuerzas soviéticas estrechaban sus cercos sobre Berlín, los últimos días de la guerra comenzaron a tomar forma, no como una batalla por la victoria, sino como una lucha contra lo inevitable. Si esta historia comienza a revelar algo más profundo, un simple me gusta y compartirla ayuda a mantener vivos estos momentos de la historia para otros que buscan comprenderlos. No comenzó con una sola explosión, sino con un silencio que se rompió de repente. En la madrugada del 16 de abril de 1945, el horizonte al este de Berlín se iluminó. Miles de cañones soviéticos abrieron fuego al unísono, convirtiendo la noche en un continuo destello de luz. El suelo mismo parecía resquebrajarse bajo el peso del asalto. Aquello no fue solo un ataque, fue el comienzo de un final largamente postergado. Las fuerzas de Mariscal Zhukov avanzaron con una precisión y una magnitud abrumadoras. El objetivo era claro: aplastar toda resistencia y llegar al corazón de Berlín antes de que ninguna fuerza rival pudiera conquistarlo. Stalin había dejado la prioridad bien clara. La velocidad ya no era una opción, era dominio estratégico. Sin embargo, en el interior de Berlín, la realidad iba a la saga de la destrucción. En el búnker del Führer, Adolf Hitler estudiaba mapas que ya no reflejaban la realidad. Hablaba de contraofensivas, de divisiones que se reagrupaban, de un último esfuerzo que rompería el cerco.
Sin embargo, muchas de las unidades a las que se refería ya habían sido aniquiladas. Las líneas de comunicación se habían cortado. Los informes eran incompletos o estaban deliberadamente distorsionados. Aún así, las órdenes continuaban. La ilusión de control se había convertido en la estrategia final. En la superficie, la defensa de Berlín recayó en quienes menos preparados estaban para llevarla a cabo. Ancianos del Volksturm, jóvenes de las juventudes hitlerianas, civiles convertidos en soldados de la noche a la mañana. Les dieron fusiles, un entrenamiento básico y una sola instrucción: mantener la posición. Frente a ellos se alzaba uno de los ejércitos más experimentados y decididos del mundo. Calle tras calle, la ciudad comenzó a transformarse. Los edificios se convirtieron en fortalezas, los escombros en refugios. Cada intersección se transformó en un punto de resistencia. Pero el desequilibrio era innegable. Los blindados soviéticos avanzaban implacablemente, apoyados por una artillería que arrasaba manzanas enteras sin pausa. En el seno de la cúpula nazi, la unidad continuó deteriorándose. Heinrich Himmler, otrora uno de los más leales, comenzó a negociar en secreto con los aliados occidentales, una acción que no denotaba estrategia, sino desesperación. Otros se lo cuestionaban en silencio, sopesando la lealtad frente a la supervivencia. Joseph Goebbels se mantuvo desafiante, insistiendo en que la resistencia debía continuar hasta el final, incluso cuando las pruebas de la derrota lo rodeaban. Mientras tanto, más allá del caos, una decisión crucial marcó el destino de Berlín. Los aliados occidentales, que avanzaban desde el oeste, se detuvieron en el río Elba. Fue una pausa calculada, que en la práctica dejó Berlín en manos de los soviéticos. La batalla final por la ciudad no sería compartida, pertenecería a una sola fuerza. Y dentro de Berlín, esa realidad comenzó a hacerse cada vez más patente. El sonido de la artillería se acercaba. Las líneas del frente se fundían con la ciudad. Ya no existía una frontera entre el campo de batalla y la vida civil. El asedio había comenzado, pero lo que lo hacía verdaderamente peligroso no era solo el enemigo que estaba afuera, era el colapso que ocurría en el interior. En los últimos días, Berlín ya no era una ciudad, era una cuenta regresiva. Cada hora, el círculo se estrechaba. Las fuerzas soviéticas se habían adentrado en las ruinas, avanzando por calles destrozadas donde la orientación ya no importaba. Los puntos de referencia habían desaparecido. Barrios enteros solo quedaban en ruinas. La batalla ya no se libraba en líneas, se libraba en fragmentos, de edificio en edificio, de habitación en habitación. En el centro de todo se encontraba el Reichstag, no por su valor estratégico, sino por su significado. Para los soviéticos, su captura simbolizaría la destrucción del régimen que había traído la guerra a toda Europa. Para los defensores, se convirtió en un último bastión de resistencia, no para ganar, sino para retrasar lo que ya era inevitable. Dentro del Führerbunker, el tiempo transcurría de forma diferente. Adolf Hitler se había desconectado casi por completo de la realidad. Los informes sobre los avances soviéticos eran recibidos con silencio o negación. El tono de mando había cambiado. Ya no era seguro, sino rígido y mecánico. Ahora hablaba menos de victoria y más de traición. En su opinión, la guerra no la habían perdido los enemigos, sino aquellos que la habían fallado. La lealtad se estaba desmoronando. Los altos mandos comenzaron a hacer cálculos en voz baja. Se discutían las rutas de escape en voz baja. Las órdenes se seguían selectivamente o se ignoraban por completo. La estructura que antes había impuesto la obediencia absoluta ahora se resquebrajaba bajo la presión. La autoridad permanecía, pero el control había desaparecido. Luego llegó la decisión final. El 30 de abril de 1945, en las profundidades de las ruinas de Berlín, Adolf Hitler puso fin a su vida. No hubo ningún anuncio al mundo, ningún discurso final. Solo quienes estaban dentro del búnker presenciaron el momento que marcó el verdadero fin del Tercer Reich. Junto a él, Eva Braun también eligió la muerte. Sus cuerpos fueron incinerados en el jardín de arriba, en un intento por borrar lo que quedaba. Pero la guerra no cesó de inmediato. En cambio, se extendió la confusión. Tras la muerte de Hitler, el mando se desintegró por completo. Surgieron órdenes contrapuestas. Algunos buscaban la negociación. Otros insistían en continuar la resistencia. La ilusión de estructura se desvaneció, reemplazada por fragmentos de autoridad sin una dirección unificada. En la superficie, el asalto final alcanzó su punto álgido.
Las tropas soviéticas asaltaron el Reichstag, enfrentándose a una resistencia feroz pero desorganizada. Los combates fueron brutales, implacables, inevitables. Y entonces, en un momento que definiría el fin de la guerra en Europa, la bandera soviética ondeaba sobre el edificio, no como señal de una sola victoria, sino como confirmación de un colapso total. Berlín había caído, no en un instante, sino a través de la lenta destrucción de todo lo que una vez lo mantuvo unido. Y en ese silencio que siguió, una verdad se hizo ineludible. La guerra en Europa había terminado, pero las consecuencias apenas comenzaban. Si este momento histórico deja una huella imborrable, compartir un pensamiento o una reflexión ayuda a mantener vivo su significado para otros que continúan explorando el pasado. Cuando finalmente cesaron las hostilidades, Berlín no se sintió como una victoria. Se sentía como una ausencia. La ciudad que antaño proyectaba su poder a lo largo de todo un continente ahora yace en ruinas, sus calles llenas de escombros, sus edificios derruidos y sus habitantes desplazados dentro de sus propios hogares. Aún salía humo de las ruinas, pero el sistema que había provocado la destrucción había desaparecido casi de la noche a la mañana. Para los civiles que permanecieron en el lugar, la supervivencia no terminó con los combates. La escasez de alimentos se agudizó. La infraestructura se había derrumbado. Las familias se buscaban entre los escombros. Millones quedaron sin hogar, sin certeza y sin un futuro claro. El fin de la guerra no trajo alivio inmediato, sino que reveló la magnitud de las pérdidas. Por encima de esta lucha humana, un nuevo orden comenzó a tomar forma. Berlín, otrora centro de un régimen unificado, quedó dividida entre las potencias vencedoras. Los soviéticos controlaban el este. Los estadounidenses, británicos y franceses ocupaban el oeste. Lo que había sido una sola ciudad se convirtió en un símbolo fragmentado de ideologías contrapuestas. Esta división no fue temporal. Marcó el comienzo de algo mucho más grande, un nuevo tipo de conflicto que no se libraría con tanques en las calles, sino con influencia, control y tensión transfronteriza. La Guerra Fría había comenzado, y Berlín se encontraba en su primera línea. Para la propia Alemania, la caída de Berlín supuso un ajuste de cuentas. La ideología que había llevado a la nación a la guerra se derrumbó junto con el régimen que la impuso. La magnitud de la destrucción, las revelaciones de crímenes y las innegables consecuencias exigían rendición de cuentas. Habría juicios. Los líderes serían juzgados. Algunos se enfrentarían a la justicia, otros desaparecerían en las sombras de la historia. Pero más allá de la política y el castigo, existía una verdad más profunda. Los últimos días de Berlín pusieron de manifiesto la fragilidad del poder absoluto. Un sistema basado en el control, el miedo y la ilusión parecía imparable, hasta que dejó de serlo. Decisiones tomadas de forma aislada, lealtad impuesta sin cuestionamientos y realidad ignorada durante demasiado tiempo. Todo ello confluyó en esos últimos 10 días. Y cuando terminó por completo. Berlín se reconstruiría. Con el tiempo, sus ruinas darían paso a nuevas calles, nuevas vidas y nuevas generaciones. Sin embargo, el recuerdo de aquellos últimos días permanecería no solo como parte de la historia, sino también como una advertencia, porque la caída de Berlín no fue solo el fin de una guerra, fue el momento en que el mundo comprendió la rapidez con la que el poder puede derrumbarse, cuando pierde el contacto con la verdad. Si esta historia tiene un significado que trasciende el pasado, una suscripción ayuda a garantizar que estas historias se sigan contando. Compartirlo con alguien que valora la historia real mantiene vivo ese recuerdo. Y la siguiente historia espera, lista para descubrir otro momento que el mundo jamás debería olvidar.